Hola, soy Juan Balcázar, CEO de Houses. Bienvenido a este vídeo en el que te vamos a contar qué son y cómo funcionan las reuniones de prestamistas. En los proyectos de real estate, a veces el promotor tiene problemas para completar el proyecto en plazo y necesita retrasar la fecha de devolución de capital. A veces el promotor no cumple con los hitos de pago acordados y a veces el promotor necesita cambiar algo en el proyecto. Es normal en este tipo de proyectos, hay muchas variables y son proyectos complejos y a veces ocurren estos retrasos. ¿Quién toma las decisiones sobre los préstamos? Hay dos alternativas, o las toma la plataforma en nombre de los inversores o las toman los propios inversores. En Houses siempre hemos creído firmemente en que las decisiones sobre los proyectos en crowdfunding las deben de tomar los inversores, no las plataformas. Estas deberían de ser neutrales. Nos parece una aproximación más democrática y menos autoritaria comparado con que la plataforma sea la que tome las decisiones unilateralmente, máxime teniendo en cuenta que son decisiones que afectan directamente a los inversores y a sus inversiones. Por eso, desde que comenzamos a hacer proyectos de crowdlending en Houses, proyectos de préstamos, en los contratos siempre figura que son los inversores los que tienen que tomar las decisiones en sus inversiones. Así, decisiones como la reestructuración de un préstamo, llevar a recobro un préstamo, aceptar en el proyecto otros tipos de financiaciones, por ejemplo, deben ser tomadas por los inversores de los proyectos con las correspondientes mayorías reflejadas en los contratos. Para la toma de esas decisiones creamos las reuniones de prestamistas. Estas reuniones son sistemas de votación online en la plataforma al estilo de las juntas de socios de las sociedades en las que la plataforma traslada a los inversores una o varias cuestiones concretas presentadas por el promotor, aportando documentación si es necesario y en las que los inversores votan directamente en la plataforma. Estas reuniones suelen tener una duración de 15 días para permitir al mayor número de inversores participar y expresar su opinión. Cuando se convoca una reunión de prestamistas en un proyecto en el que eres inversor, recibirás una notificación en tu área privada y podrás participar en la misma accediendo a tu zona de documentos e informes y después en la zona de juntas, reuniones. Si la votación está en curso, podrás revisar toda la documentación y las propuestas realizadas y votar lo que decidas. Si la votación ya ha finalizado, podrás ver lo que votaste, el informe de resultados de la votación en el que podrás ver las medidas que se aprobaron en la reunión con sus correspondientes porcentajes y también encontrarás el informe de votación, en el que podrás comprobar todos los usuarios que han participado en la votación. En este informe de votación se muestran los usuarios que han votado codificados para respetar la protección de datos. El objetivo es aportar transparencia total a los procesos de votación y decisión en estas reuniones de prestamistas. Puede ocurrir que en algunos casos las reuniones de prestamistas no cuenten con el quórum necesario para tomar una decisión. En esos casos se dejará pasar un plazo prudencial de 1 o 2 meses según el proyecto antes de volver a convocar a los inversores a una nueva reunión de prestamistas para repetir la votación. Espero que te haya aclarado las dudas que pudieras tener sobre las reuniones de prestamistas y que te haya resultado útil este vídeo. Puedes encontrar más información siempre en la web de Houses.